¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche continuamos con el análisis y rápidamente les presento a nuestros invitados de hoy. Se trata de Marielos Chang, ella es politóloga, y también Quique Godoy, él es analista político independiente. A los dos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esperamos que en breve se una también a esta conversación Gustavo Berganza de DOCES, integrante de la misión de observación electoral en Guatemala. La idea de esta noche es poder hablar, hacer un repaso de lo que hemos visto en la última semana en esta campaña electoral de cara a la segunda vuelta, que por cierto, hoy pues tuvimos ya una resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que deniega el amparo al partido Semilla, y con esto pues sigue el curso de la cancelación del partido, lo cual tiene una serie de implicaciones que ya hemos abordado en este espacio. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Buenas noches, Marielos. Buenas noches, Quique. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches, Alejandra, gracias. Buenas noches, Quique. Marielos, buenas noches, Alejandra. Buenas noches pues, a nuestros televidentes. Bienvenidos. ¿Qué opinión les merece lo que hemos visto en la última semana? Empecemos con este recurso del que acabamos de anticipar. Sí. Marielos. Les deseo la palabra aquí. A ver, yo hice mi consulta con uno de mis leaks de cabecera, en este caso fue con Goyo Saavedra, para entender un poco el proceso y qué es lo que está sucediendo. Y Goyo me planteaba un poco dos temas distintos. Uno, que el amparo per se buscaba una protección de algo que no necesariamente está vinculado a la elección, porque la protección electoral ya existe en el amparo provisional que otorgó la CC ya hace algunas semanas, donde está protegido el que se lleve a cabo y el que no pueden aplicar el artículo 82 de la Ley de Crimen Organizado en función del artículo 93 de la Ley Electoral, que prohíbe que los partidos se cancelen o se suspendan durante el proceso electoral. Entonces, hay una como confusión de cuán necesario era buscar más protección en contra de la participación o no electoral. Si lo que buscaba Semilla con esto era revocar la resolución del juez séptimo Freddy Orellana para evitar la investigación y posterior acción contra Semilla, a eso no se ha querido meter la CC hasta ahora, porque ha dicho, lo electoral es una cosa y el Supremo en ese tema es el TSE, la persecución penal es otra cosa distinta, que además de ser personalísima, las repercusiones que puedan tener serán posteriores a la elección. Un poco ese es el balance que yo saqué de la charla con Goyo, donde la lógica es, miren muchachos, ya no insistan en querer protegerse para la elección del 20 de agosto, para eso están protegidos, hay elección, los dos candidatos que están previstos y los dos partidos están para la elección del 20 de agosto, punto. ¿Qué pasa después del 20 de agosto? Y es ahí precisamente donde está el problema. Hablemos de las implicaciones políticas, porque esto significaría que no podrían tomar posesión de cargos públicos y una serie de consecuencias más. Marielos. Aquí entramos a una especie de área gris porque no tenemos antecedentes o algún caso previo para poder entender qué podría darse de acuerdo a lo que dice la ley, ¿verdad? Recordemos también todo lo que ha pasado después del 25 de junio. Son como áreas grises que no terminamos de entender y que la ley se ha utilizado dependiendo de quién la interpreta y quién la lee y quién la ejecuta, ¿verdad? Entonces lo que podría pasar es, primero, que si se cancela el partido político, es posible que quizá los diputados sí logren ser adjudicados, sí logren tomar cargos, pero eso significaría que no podrían participar en la Junta Directiva del Congreso, no podrían participar en las presidencias de las comisiones de trabajo, lo cual es sumamente importante porque dejaría sin espacio a Bernardo si gana la segunda vuelta para poder proponer, para poder guiar la agenda legislativa que es tan necesaria para un presidente, ¿verdad? Entonces, esas serían las implicaciones políticas que tendrían específicamente los diputados, pero también podríamos entrar en una área todavía más gris, donde ¿qué pasa con Bernardo? ¿Qué pasa? Porque no tenemos un caso donde nos diga, ¿ha llegado algún presidente que su partido haya sido cancelado y haya sido juramentado el 14 a las 14 horas? Yo no veo ningún caso histórico que haya eso pasado, que haya ocurrido, entonces eso podría provocar un área gris donde quienes quieran aprovecharse de eso lo puedan hacer, ¿verdad? Y bueno, de hecho varios abogados que han pasado por este set lo han explicado de esa manera, pero a ver, aterricemos un poco cuál es la lectura política que se hace de esta aparente tensa calma. Y decimos aparente porque en realidad las investigaciones continúan, las acciones del Ministerio Público están ahí y prueba de ello es esta resolución también que obedece a eso que vimos en las últimas semanas, pero repito, decimos
tensa calma porque hemos visto otros acontecimientos dentro de la campaña política en esta segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a Quique Godoy? Yo creo que hay dos cosas ahorita, Alejandra. Una, quedan 159 días para ese día, para el día de la toma de posesión. Yo todos los días tuiteo cuántos días quedan, pero agrego una cosa. Cada día la estructura de poder presidencial en este momento pierde poder. O sea, un día menos es una cuota, o sea, la batería se está quedando un poco sin carga y eso es parte de lo que vamos a ver qué sucede entre aquí y el 20 de agosto. Dentro de 12 días será la segunda vuelta. Eso ya lo han aclarado todas las partes, se lleva a cabo la segunda vuelta. ¿Qué sucede a partir de ese día? Va a depender de quién gana, con qué contundencia gana quien gane esa segunda vuelta, porque los actores a partir de ese momento empezarán a evaluar, sigue valiendo la pena seguir haciendo cosas que van en contra de la lógica del sentido común, del sistema jurídico, judicial que ha prevalecido, o seguimos empujando para que esto se... ¿Y será que se van a tomar el tiempo de evaluar eso? Yo creo porque que parece que es una batalla que no piensan acabar. Mi percepción es que los actores que siguen promoviendo protegerse, porque lo que buscan es impunidad posterior al 14 de enero, lo que están buscando es cómo se protegen, pero necesitan ciertos actores alrededor que los protejan. ¿Cuánto están dispuestos esos otros actores a arriesgar conforme la fecha se acerque y la cuota de poder que el presidente y su estructura alrededor tengan cada vez menos poder? O sea, en ese punto, y lo hemos visto estos días, el desgaste que ha habido de ciertos actores, lo hablábamos antes del programa con Alejandra, claro. Repetición, ya los net centers y los actores siguen repitiendo el mismo discurso, las mismas frases, hoy 4 veces repitieron, ya se canceló la personalidad jurídica de Sevilla. Y, o sea, ¿qué implicación tiene eso hoy? Que lo dan como una victoria tajante, una cosa como que eso implicara que ya no hay segunda vuelta, Alejandra. Un poco están trabados en ese espacio. ¿O será que están esperando que llegue el día de la elección para después, el día después, tomar fuerza y continuar con esto? ¿Qué dice María Los Santos? Yo quisiera hablar de este proceso en general, ¿verdad? A nivel de analista, creo que a muchos nos ha desencajado, nos ha sorprendido, porque para mí este proceso era un proceso donde íbamos a ver que las exposiciones en la televisión nacional abierta, el clientelismo, el financiamiento... A lo que estábamos acostumbrados. Exacto. Y lo que hemos visto es completamente diferente. Desde un partido político que es la segunda vez que compite, la primera vez que compite con un binomio, sin las redes clientelares pasa a segunda vuelta, hasta también lo que dice Quique Godoy, de un presidente que ha mantenido su poder hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Recordemos que usualmente lo que sucede con los presidentes es que en el año electoral dejan de ser relevantes, ¿verdad? Ya casi que están en una etapa transitoria donde están esperando quién va a ser el próximo presidente o presidenta que va a tomar la batuta y de alguna u otra manera acercarse a ellos para poder hacer esa transición en cuanto a privilegios, en cuanto a impunidad, en cuanto a otras cosas, entre los negocios. Pero lo que vemos es de que, así como la sorpresa que sucedió el 25 de junio, la sorpresa también es de que esta alianza del gobierno con instituciones públicas todavía se mantiene y se sostiene, ¿verdad? Que eso es para mí sorprendente, porque a estas fechas, como digo, ya debería ser casi que el presidente una persona que está preparada para dejar el cargo. La pregunta realmente acá es, ¿estamos viendo un presidente y a un grupo que lo acompaña preparados que está en un proceso de transición o no? ¿Cómo vería eso Quique Godoy? Una situación que estábamos analizando hace unos días con varios amigos y es, ok, si el TSE hizo un pequeño cambio de rumbo, y digo pequeño porque aunque pareciera ser un cambio radical, tenemos que entender que hubo alianza todo este tiempo entre varios actores, tanto en el Congreso como en la Corte de Constitucionalidad, como en la Corte Suprema de Justicia, y eso rebalsó hacia el TSE. Sin embargo, no todos los magistrados que estaban en el TSE eran actores que trabajaban con el presidente, eran de Vamos, digamos, sino que había algunos que eran de la UNE, había alguno que era de Valor o de Surirríos directamente. Entonces había actores dentro del TSE que tenían otros intereses que coincidían, algunos en bloquear algunas candidaturas, en bloquear algunos procesos, pero no todos estaban del mismo lado, digamos, ya en una siguiente etapa. Cuando se encuentran con la condición de que están Sandra Torres contra Bernardo Arévalo, algunos del TSE dicen, bueno, hasta aquí llegó nuestro compromiso y lo que pasa de aquí en adelante nos lavamos las manos. Pero te pasa en la Corte Suprema, te pasa en la CC, donde en esa votación 4-1, solo Dina Ochoa queda de un lado del río, digamos,
y del otro lado se pasan gente que en teoría es 100% aliada al presidente, como la misma Leila Lemus, como el mismo Héctor Hugo Pérez Aguilera, que fue electo por corte por la USAC, y empiezas a ver un pequeño resquebrajamiento de esa estructura. No y un poco sólida. también por la presión social, ¿no? Porque teníamos un buen tiempo de no ver que diferentes sectores se pronunciaran a partir de una causa, como sucedió hace unos días. Exacto. Pero luego eso se dejó como de lado y hemos visto otras cosas en la última semana. Partamos de una encuesta que llamó mucho la atención, la encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, donde coloca a la delantera a Bernardo Arévalo. Esto llama la atención. Sí, si me permites, Alejandra, solo ¿Sí? quiero regresar a un punto que decía Quique con respecto a los actores. Hay unos actores que no hemos mencionado y que son sumamente relevantes para la segunda vuelta, y me refiero a los alcaldes. ¿Cuáles son los incentivos del alcalde para una segunda vuelta? Movilizar a mi población, a mi caudal, para que vote por una candidata a la que no pertenece a mi partido, porque recordemos que esta no es un proceso electoral como los anteriores dos, donde la UNE había sacado la mayor cantidad de alcaldías, ¿verdad? Aquí el partido que sacó mayor cantidad de alcaldías fue Vamos. Entonces aquí estamos hablando que los alcaldes Vamos tendrían que movilizar a su caudal para que lleguen a votar por otra candidata que ni siquiera era de su partido político. El incentivo también es, vamos a apostarle a alguien la posibilidad de que quizá gane, pero no tenemos la certeza porque precisamente las encuestas nos están diciendo otra cosa, y eso puede generarnos algún tipo no sé, de resentimiento por parte de la población durante los próximos 4 años donde yo voy a gobernar, o simplemente mejor me abstengo y no hago absolutamente nada, y quien sea quien gane, pues ya hablamos después, ¿verdad? Y de hecho, hoy ambos candidatos tuvieron movimiento relacionado con los alcaldes, hicieron un llamado, la candidata se reunió con algunos y van por esa línea. Construyamos sobre lo que decía Mariano justamente, porque hay dos cosas curiosas. Primer lugar en el listado nacional de diputados fue Vamos, con más de 600,000 votos. No fue la UNE, fue Vamos. Llevábamos 2 o 3 elecciones seguidas en que el primer lugar en el listado nacional era la UNE. Esta vez no fue la UNE, fue Vamos. Primer lugar en el listado de Parlacén, fue Vamos. Primer lugar en el listado de distritales. Si sumamos todos los votos distritales a nivel nacional, también terminó ganando Vamos. Y quien más alcaldías ganó, pero quien más votos sacó en alcaldía, quitando Ciudad de Guatemala, fue también Vamos. O sea, si vemos esto, no coincido necesariamente con Mariano de que los alcaldes que van a mover gente no necesariamente sean de Sandra, porque Sandra sacó 550,000 votos de la UNE en los 2 listados de diputados, pero sacó 880,000 votos en presidencia. Ella capturó 300,000 votos que no votaron por sus diputados ni por sus alcaldes, pero sí votaron por ella para presidente. Bajó 200,000 votos en la elección pasada, es cierto, pero todavía quedó en primer lugar sin haber ganado diputaciones ni alcaldías. Entonces ella todavía logró mantener parte del voto. Ahí hay una estructura que todavía está batallando. Ahora, esa estructura que está batallando sí le pasa lo que decía ahora Marielos. En las últimas 2 elecciones, en segunda vuelta, ella sube 20% del voto. Pasó de 900,000 a 1,100,000 y de 1,000,000 a 1,300,000 en las 2 últimas elecciones. Sí subió un poco, pero sus 2 contendientes subieron muchísimo más que ella en segunda vuelta. Hoy, por eso hemos visto que en segunda vuelta la candidatura de Sandra Torres cambió por completo. No sé cómo lo lograron, pero en 3 semanas la UNE pasó a ser Valor y Sandra pasó a ser Suri. Eso fue lo que vimos en las últimas 2 semanas, una transformación completa. Hay un caso en particular de un alcalde, vimos recientemente el meeting que hizo Sandra Torres en San Juan Zacatepeque, si no estoy mal. Precisamente el alcalde fue electo por Vamos y explica él que lo que está haciendo es movilizando gente para la UNE, ¿verdad? Pero con respecto a la encuesta específica, porque ya no puede contestar la pregunta, la diferencia creo que era lo que esperábamos, ¿verdad? Si hacemos una comparación con lo que sucedió en el 2019 entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei, la diferencia era más o menos lo mismo. Alejandro Yamatei logra el 57% de los votos y Sandra Torres el 37% de los votos. La encuesta lo que nos está diciendo es que Bernardo tiene 63% de intención de voto y Sandra Torres 37% de voto. O sea, no está alejado de lo que podría pasar porque ya lo hemos visto que ha pasado en otros procesos electorales, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de 2 personajes completamente diferentes que no me parecería que podríamos ni siquiera equiparar a Alejandro Yamatei con Bernardo Arévalo, ¿verdad? Por ejemplo, o al partido Vamos con el partido Semilla, pero
por lo menos las distancias se sostienen. Y eso es precisamente porque ya lo han dicho varios analistas de que es casi que poco probable que Sandra Torres pueda crecer de ese techo de votos que ya ha adquirido en los últimos 2 procesos electorales en la segunda vuelta. Ahora bien, Quique, ¿cómo impactan esos datos en el contexto en el que estamos? Yo creo que justamente eso es parte de la razón por la que hubo ese cambio. Porque la UNE y Sandra están contando con que ese piso no lo pierden, no importa qué diga o qué haga, porque es un voto más clientelar, es un voto que va a ser movido por estructuras del partido o de los partidos que lo están apoyando para poder llegar al primer lugar. Ahora, este es un tipo de momento donde vas perdiendo 3-0 el partido, te quedan 15 minutos del partido y tienes que meter a todos los delanteros adelante y ver hasta el portero va a cabecear. Y donde hay en los riesgos corners. también. Pero el riesgo es que en vez de perder 55-45 pierdas 70-30, pero perder por un voto pierdes de todos modos. Sí. Entonces el riesgo es que hacer nada. Y para mí el riesgo que se tomó fue, ok, mi voto duro, mi voto clientelar no se va a ir si yo cambio de discurso. Y las últimas 2 elecciones, quien ganó la elección en el área metropolitana, en las cabeceras departamentales, fue el voto social conservador, tanto con Jimmy Morales como con Yamatei. La apuesta a convertirse en Suri y a convertir a la UNE en valor en estas regiones tiene lógica si uno puede asegurar que aunque yo cambie radicalmente mi discurso, mi voto base del área rural no va a cambiar de posición de votar por mí, pero el voto del área urbana, que podría haber votado por Yamatei y Jimmy la vez pasada, las últimas 2 elecciones, de repente, cambiando yo mi discurso, volviéndome pro vida, volviéndome anti-LGBTIQ, hasta con el discurso de San Martín y Jirotepeque que hizo Sandra hace unos días, es la muestra de decir, ok, lo que hice antes no me alcanzó, o hago algo distinto o no hay oportunidad de ganar, se la está jugando el todo por el todo en estos 12 días. Y en ese sentido, Marielos, ¿cómo se perfilaría a ambos candidatos, es decir, específicamente en el comportamiento que están teniendo en estos últimos días de campaña? Sí, y me hubiera gustado, no sé si va a estar Gustavo Berganza con nosotros. Estamos esperando la conexión, esperamos también que entender si había algún tipo de daño por parte de la campaña negra. Y me refiero a la comparación que pudimos haber hecho, por ejemplo, con Edmond Mulet, ¿verdad? Durante la primera vuelta, donde cuando ya empezó las encuestas a posicionarlo como una probabilidad de que él iba a pasar a segunda vuelta, la campaña negra se centralizó específicamente él, incluyendo también mensajes directos del ex candidato presidencial Carlos Pineda. Entonces, lo que habría que ver es realmente si esa campaña negra termina afectando al candidato a la cual está dirigida o termina afectando al candidato o candidata que se supone que está provocando esa campaña negra, ¿verdad? Porque también puede irse en ambos lados, pero ahí sí necesitaríamos los datos para verdaderamente identificar a quién le hace más daño, porque la percepción de la gente puede ser, sí, lo que están diciendo es verdad, pero para eso tendría que tener credibilidad el autor que está compartiendo esa información. Y usualmente quienes comparten campaña negra son cuentas anónimas o son cuentas oficiales que no tienen confianza o legitimidad porque ya se les ha señalado pues no ser confiables, no ser transparentes, ser corruptas, etcétera. Y lo otro es de que posiblemente la campaña negra también aleja a la población de querer ir a votar porque se quiere desentender de todo, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunos estudios, pero por eso me hubiera gustado que Gustavo Berganza nos contara ya en específico si lo que sucedió con Edmond Mulet podría repetirse. ¿Y cuáles son las conclusiones de los últimos informes que tiene? Yo creo que hay un tema que hay que tomar en cuenta, que lo hablamos con Edgar cuando hablamos de la encuesta de Prodatos, para hablar de esta encuesta. La presentación fue la semana pasada, pero la toma de datos fue del 14 al 18. Hay un lapso de otra vez 8 o 10 días entre la toma de datos y la presentación del resultado. El efecto que dice Marielos justamente que se vivió en la primera vuelta, no sabemos cuál fue en esos 10 días que pasó entre el día que hicieron la medición y el día que hicieron la presentación. Sí. Si ha tenido algún impacto o algún efecto esa campaña negra en Bernardo Arévalo y en Semilla. Y eso tendría que verse reflejado, por cierto, en esta semana que viene, que estamos esperando encuestas, sí. ¿Verdad? Bueno, en ese sentido, hablemos un poco también de lo que pasó anoche. O sea, un debate que no fue debate, que sería un foro, entrevista con un candidato y luego la otra candidata que pues cancela su participación y que decide presentar su plan de gobierno. ¿Cuál creen ustedes que es la percepción del votante ante este tipo de comportamientos de un candidato? Sí, claro, ya vimos las críticas que recibió Suri Ríos precisamente por no participar en los primeros foros, porque se negaba a participar, porque de acuerdo a las encuestas en ese momento ella estaba encabezando, ¿verdad? Que es lo que usualmente
hace la persona que encabeza las encuestas. No va a los foros porque eso posiblemente le resta más votos. Acá es curioso porque Sandra Torres, según las encuestas, no está encabezando, así que tendría que haber ido por lógica a un foro para aumentar su nivel de aceptación o de popularidad, pero ya sabemos que ese grupo en específico y esa audiencia en específico posiblemente no iba a cambiar de opinión su voto, ¿verdad? Lo otro es de que es diferente o es a lo que estamos acostumbrados diferente la presentación de Bernardo Arévalo ayer, ¿verdad? O sea, sí tenemos un discurso, una forma de presentar el discurso completamente diferente a lo que hemos visto con otros candidatos y no obstante, como se les está midiendo diferente a Bernardo, porque sabemos de su capacidad, yo diría que hay ciertas respuestas que se quedaron cortas a mi parecer. Por ejemplo, ¿cuáles serían las prioridades para el próximo gobierno, verdad? Creo que pudo haber sido mucho más puntual y no específicamente enfocarse en temas de corrupción que pueden ser muchas veces muy abstractos. Y recordemos los datos de la encuesta también. La mayoría de la gente está preocupada por cómo resuelve el tema del alto costo de la vida, del empleo. Y pues sí, en un segundo o tercer lugar pues está la corrupción, ¿verdad? Y también eso aplica para Sandra y su campaña de quererla enfocar en temas de valores, porque recordemos que esa encuesta precisamente dice que solo el 7% de la población está preocupada por los valores de los jóvenes hoy en día. ¿Qué impacto lee Quique Godoy? Yo sí creo que hay una dinámica donde Sandra Torres consideró que en ese momento no era apropiado venir a este espacio, porque era, digamos, acá en este espacio, y se le recriminó incluso que hace 2 elecciones, no la anterior, pero hace 2 elecciones, el que no llegó fue Jimmy Morales, porque era el que estaba encabezando las encuestas claramente. En la elección pasada, quien encabezaba era ella y era el debate contra Alejandro Yamatei. En esta ocasión, creo que supongo que va a pasar, y lo hablábamos antes del programa también, creo que ya confirmó que sí iría al próximo debate. Sí, que lo anunciaron para el siguiente lunes. Que es el próximo lunes y es en Albavisión, o sea, en televisión abierta. Un público distinto, digamos, de alguna forma, un foro o un espacio en el que podrá sentirse tal vez un poco más cómoda, podríamos decir, pero que tiene una connotación el que está escogiendo. Pero la forma en que le dijo, por ejemplo, a Otto Ángel la semana pasada acá, que no vendría, y cuando dice, no, es que ese día, casualmente presentamos el plan de gobierno. Que de hecho lo había anunciado para días antes y después lo cambió. Y que en todo caso, pues estamos ya a 12 días de la elección y está recién presentando el plan de gobierno cuando en teoría, pues desde la primera vuelta pues, se pudo haber presentado. Creo que la dinámica fue un poco eso y lo que está buscando es agarrar atajos, o sea, encontrar mecanismos de cómo poder recortar o cómo poder contragolpear, regresando al argot futbolero que decía hace un momento, porque es una dinámica distinta a la que ella tradicionalmente ha tenido y hoy está trabajando con una baraja distinta. O sea, las cartas que le repartieron esta vez son distintas y está jugando con esas cartas, adaptándose y veremos en su momento si la adaptación que intentó hacer le surtió efecto, pero que está intentando cosas distintas, diferentes, en discurso, en campaña y en sus respuestas en los foros o debates, lo está haciendo. ¿Por qué? Obviamente, si seguía haciendo lo que venía haciendo, el resultado iba a ser el mismo. Ella está tratando de actuar de forma distinta para ver si así obtiene un resultado diferente. A ver qué le resulta mejor. Tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña la politóloga Marielos Chang y también Quique Godoy. Él es analista político independiente. Y bueno, estábamos hablando antes de la pausa de lo que vimos anoche en que era un debate, se convirtió en un foro entrevista. Y hay cosas importantes que vale la pena poner sobre la mesa de las reacciones que se generaron, Marielos. Sí, totalmente. A mí lo más curioso es la reacción de gente que estuvo en el debate, que participó como moderadora con respecto a las respuestas que dio Bernardo, porque lo que estamos viendo acá es de que la información ya no viene directamente del candidato o del partido, sino de referentes a nivel nacional en temas económicos, políticos o sociales que le dan un visto bueno y lo colocan en una prensa escrita, lo cual no vemos lo mismo con Sandra Torres, por ejemplo. ¿Cuáles son esas personas que están filtrando su mensaje, que le están dando ese visto bueno y que además, lo más importante, que son reconocidas a nivel nacional por su reputación en términos económicos, sociales o políticos, ¿verdad? O sea, sí que estamos viendo ya algo diferente y precisamente le favoreció a Bernardo que solo estuviera él, porque de lo contrario, los analistas tendrían que haber hecho una comparación, pero ante la ausencia de Sandra Torres en el foro debate,
pues termina siendo un análisis completo específicamente sobre Bernardo y sobre las respuestas de Bernardo. ¿Qué agregaría Quique Godoy? Yo creo que sí hay mucho más análisis y más desmenuzar la propuesta de Bernardo Arévalo y de Semilla, pero también hay que entender que es la primera vez que están sobre esta palestra con tanta exposición y se está escudriñando lo que están diciendo. En el caso de Sandra es mínimo la tercera campaña, hubo una cuarta fallida, pero es la tercera campaña donde ya mucho de lo que ella propone es el mismo tipo de producto, lo ha reiterado en varias ocasiones, y en esta ocasión, en segunda vuelta, ha variado un poco por lo que decía yo de los temas sociales más conservadores, pero en general su propuesta del apoyo a la población más vulnerable, el de la bolsa solidaria, ese tipo de temas han sido consistentes. Entonces escudriñar eso ya es como redundar, pero cuando se empieza a analizar las propuestas de Bernardo, sí requiere ese análisis porque no se habían puesto, están sobre la mesa técnicamente explicadas, pero qué implicaciones tendría para algunos actores o para algunos intereses. Y eso es lo que empieza a generar un poco la dinámica en este momento. Por eso el énfasis se ve mucho así. Si uno sale a la calle, casi en cualquier lugar de Guatemala, uno ve vallas de Sandra Torres. No hay vallas de Bernardo Arévalo y de Semilla. Si uno está en redes sociales... O sea, son estrategias diferentes. Son radicalmente distintas por objetivos distintos, para mercados distintos y para grupos etarios muy radicalmente distintos. Y la estrategia se nota que es así de diferente. Si tuviéramos que comparar, digamos, entre los ofrecimientos de Bernardo y los ofrecimientos de Sandra, yo diría que sí hay una diferencia abismal en cuanto a términos de qué inmediatamente va a sentir la población de que está cambiando o está mejorando. Y según tú, ¿qué es lo que percibe la población en ese sentido? Digamos, para la población es mucho más fácil sentir que el gobierno está trabajando cuando recibe algo inmediato como una bolsa solidaria, como esa laptop que ella propone, y por eso es precisamente que ella opta por esas estrategias que no son funcionales ni resuelven el problema de fondo, y tampoco sabemos cuáles son los criterios para aplicarle estos programas sociales a la población, así que casi que podríamos decir que cualquiera podría optar, pero también casi nadie podría optar, porque no hemos llegado a ese nivel de escrutinio para saber cuáles son esos criterios. Ahora con Bernardo lo complicado es de que las metas que él se traza son grandes y son lentas y son tardadas. Rescatar las instituciones políticas, sacar a la corrupción de las instituciones de justicia o las instituciones económicas o las instituciones sociales. O sea, está más concentrado en lo macro. En lo macro, que eso cuesta porque lo que quiere la gente ver es inmediatamente victorias, o por lo menos percibir que el gobierno está trabajando, pero todos estos cambios que propone Semilla son tardados, son lentos y digamos, la cosecha no es inmediata. Ahora bien, ¿cómo se puede pasar eso al plano terrenal en cuanto al votante? Quique Godoy. Yo creo que parte de eso es una cosa también estratégica que cambió Sandra en esta elección. Llevaba dos elecciones consecutivas haciendo ver que el primer gobierno de la UNE había sido el de Álvaro Colón, que paz descanse. En esta ocasión se intenta atribuir muchas de las cosas que sucedieron durante ese gobierno, haciendo ver que tiene la experiencia que carece Bernardo, que tiene el conocimiento que carece Bernardo. O sea, ahora sí trata de atribuirse mucho el rol de haber hecho gobierno antes, cuando en muchas ocasiones trataba de alejarse, porque el decir que había hecho gobierno con Álvaro Colón implicaba también responsabilizarse de ciertas acciones de las que se acusaba al gobierno de Álvaro Colón. En esta ocasión, como Bernardo Arévalo no tenía la experiencia de poder atribuirse eso, hoy vemos a Sandra Torres sacudiendo el árbol del gobierno ese, atribuyéndose esas responsabilidades para poder demostrar que, como decía Marielos, hay cosas concretas que podemos hacer, pero ya las hice antes, ya las he hecho, yo las sé hacer y las puedo volver a hacer. Ha hecho mucho énfasis en esa parte últimamente, tratando de diferenciarse y cabal de lo que decía Marielos. Las cosas que plantea Bernardo Arévalo son de mediano y largo plazo y de un impacto más macro. Las cosas que plantea Sandra Torres son inmediatas y directas. Ahora, en ese contexto, ¿cuáles serían los riesgos para ambos candidatos? De acuerdo al comportamiento que han tenido en los últimos días y a los pocos días que nos quedan para el 20 de agosto, o sea, algunos analistas dicen que aunque las estadísticas digan una cosa, pues cualquier cosa puede pasar de aquí al 20. ¿Qué dice Marielos? Claro. Y solo quiero regresar a este punto, Alejandra, que lo conversamos por teléfono. Esta variabilidad en el discurso de Sandra
Yo creo que no es funcional en la época en la que vivimos, y me refiero a una época digital, ¿verdad? O sea, antes posiblemente podría salirse con la suya de venir y cambiar cada 4 años el discurso, porque ¿quién se iba a meter a la prensa para darse cuenta que hace 4 años había dicho esto o hace 8 había dicho esto? Pero aquí estamos hablando de que todo está grabado. Hay tweets, hay videos, hay declaraciones, hay videos de foros. Digamos, entonces, no hay una consecuencia con el discurso actual sobre lo actuado en el pasado. Pero lo sobre todo es de que se le puede recriminar eso, y eso es lo que ha hecho la población. Le ha dicho, hace 4 años dijiste esto y ahora estás diciendo esto. Entonces, eso sí pega fuerte en cuanto a la percepción que tiene la gente sobre Sandra, y lo vimos la también credibilidad. Lo vimos en la encuesta, cómo están revertidos los valores que se le asignan a Sandra, por ejemplo, como los que se le asignan a Bernardo, ¿verdad? Todos los atributos positivos de trabajador, honesto, están en Bernardo, y los de mentirosa y no confiable están en Sandra, ¿verdad? Entonces, precisamente también porque se le puede hacer rendir cuentas con sus declaraciones, porque vivimos en una época y una era digital. ¿Qué dice Quique Godoy? El voto duro de Sandra es un voto rural, especialmente un poco más viejo y con menos nivel educativo. Ese ha sido el voto duro de Sandra históricamente, que tiene un techo de entre 1.3 y 1.5 millones de votantes. El voto al que Bernardo Arévalo está tocando es un voto más joven, más urbano, mucho más conectado en redes sociales, que obtiene su información más rápidamente por medios digitales. Y entonces las estrategias son radicalmente diferentes, porque los nichos y los mercados a quienes les están hablando son radicalmente distintos. Pero queda un grupo en medio, que son estos que tal vez son un poco menos jóvenes que los de menores de 30, 40 años, que es el grupo que Bernardo Arévalo le está tirando más, y es un grupo tal vez un poco más socialmente conservador y que todavía es urbano. Este grupo entre 40 y 60 años de áreas urbanas con un nivel educativo mediano o alto es el que ha tenido duda, porque por 2 elecciones les dijeron votar por Sandra es votar por lo peor que hay en este país. Y hoy le están diciendo, miren, pero es menos peor que votar por Bernardo. Ese es el mensaje que le están tratando de enviar. No le están diciendo es mejor votar por Sandra, es menos malo que votar por Bernardo. Y en ese dilema se encuentra un grueso de la población. ¿Qué es lo que puede suceder? Que en vez de que voten 4 o 4.2 millones de votantes, que potencialmente es lo que votarían, es probable que voten menos de 4. Entonces, ¿cuál es la estrategia detrás de todo esto? Desgastar a Semilla, desgastar a Bernardo Arévalo, lograr llegar lo más cerca posible de 1.8 millones de votantes para el grupo de Sandra, y eso implicaría apostarle a que van a votar 3.6 millones de votantes en vez de 4.2, que esa gente que está dudando opte por no votar en vez de votar por Bernardo. O sea, un desgaste también en la población, un desencanto por todo lo que se ha visto en los últimos días. Del desgaste político, el desgaste legal, el desgaste del Ministerio Público. Todas esas cosas no necesariamente iban a que no fuera a participar Semilla. Es a desgastar a Semilla y decir, miren, Semilla se ha pasado diciendo que es diferente. No es tan diferente, mírenlo. Esa ha sido toda la estrategia. Entonces no es ganar votos para Sandra, es restarle votos a Semilla para lograr llegarlas a un punto más cercano. ¿Ustedes perciben un cansancio en este momento en la población, Marielos? Yo creo que no, con respecto a, si lo comparamos con otros procesos electorales, es diferente el tipo de voto que está aspirando Semilla y los simpatizantes de Semilla, porque su voto no es en torno, bueno, nos toca ir a segunda vuelta y votar por el menos peor, pero para quienes votaron por Semilla están votando por algo en lo que creen, hay una ilusión, hay una esperanza, versus posiblemente para los otros, depende, ¿verdad? Porque los mitines son una fuente de empleo, es una fuente de entretenimiento, es una fuente de regalos, así que posiblemente quienes son partícipes de eso y reciben esos premios y esos beneficios querrán decir que se mantenga lo más que se pueda, ¿verdad? Pero yo no lo veo, y ahí sí, nuevamente, como dije al inicio, todo este proceso ha sido sorprendente para mí, y posiblemente la segunda vuelta y el entusiasmo que estamos viendo en este momento es sorprendente. Lo único es de que sí no me haría alta expectativa de que el nivel de participación va a aumentar, ¿verdad? El nivel de participación usualmente en una segunda vuelta es del 42%, ¿verdad? Entonces eso es lo que deberíamos aspirar y esperar. ¿De dónde viene ese 42%? De áreas urbanas. Entonces ahí es donde habría que ver qué es lo que va a suceder. Y lo otro que te quería decir con respecto a lo que veo a futuro de tanto Bernardo como de Sandra, ¿verdad? Y sus ofrecimientos. Me preocupa
para bien y para mal, de que Sandra continuamente ofrece que le va a mantener el trabajo a todos los del gobierno. Eso implica que básicamente está diciendo que va a continuar más de lo mismo, implícitamente en su mensaje. Ya lo ha dicho también en otros mensajes y en otras entrevistas en Prensa Libre, cuando hace una alusión, más vale votar por lo viejo conocido que por lo nuevo por conocer, ¿verdad? Aunque en realidad el dicho es más vale votar por lo malo conocido que por lo bueno por conocer, ¿verdad? Entonces, en sus discursos, su forma de hacer campaña es básicamente, de alguna u otra manera, tirarse tierra también, ¿verdad? O sea, vamos a seguir los mismos de siempre. Yo soy peor, pero el otro es todavía más peor, entonces es complicado. Y ahora con Bernardo, pues son los grandes retos, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer para enfocar esas prioridades y cuáles realmente son las prioridades? Y aterrizar los ofrecimientos. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regresar las conclusiones, los escenarios que ustedes ven de aquí al 20 de agosto. Ya volvemos. Gracias por su sintonía. Bien, gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Y vamos ya entonces a las conclusiones. Les planteaba la pregunta, ¿cuáles son los escenarios que ustedes observan de aquí al 20 de agosto? Quique Godoy. Yo creo lo que decía Marielos, y aparte a lo que le está apostando la ULE con Sandra Torres, es que va a llegar a votar un poco menos de ese 42% probablemente. Eso implicaría que van a votar entre 3.8 y 4 millones de personas. Mientras más bajo sea el número de votantes, teniendo la UNE y sus aliados una estructura que pueden potencialmente movilizar, la meta de ellos será llegar lo más cercano posible a los 2 millones de votos, a 1.8, 1.9, que lo veo complicado, pero es su única alternativa, convencer aparte de ese voto urbano más social conservador, con la estrategia que están siguiendo, para tratar de cerrar la brecha en las áreas urbanas. Yamatei la vez pasada ganó 85-15 en la ciudad de Guatemala. Si la llega a ganar Bernardo Arévalo 70-30, eso quiere decir que se cerró la brecha y la diferencia es menor a la que hubiera querido Bernardo Arévalo. A diferencia, el Semilla lo que tiene que hacer es lograr que más gente vaya a votar, especialmente más gente joven, urbano, de estas ciudades intermedias y la ciudad de Guatemala, para lograr su objetivo, que más de 4 millones de personas voten y que de esa forma logre en las áreas urbanas ganar 80-20 por lo menos y en las áreas rurales perder por lo menos posible para que esa diferencia se mantenga. Y a propósito de eso, la pregunta que le había hecho a Marielos antes de la pausa, o sea, ¿usted percibe cansancio, más polarización o sigue el entusiasmo? Yo creo que por segmentos, el área urbana joven tiene esa dinámica, ese entusiasmo del que habla Marielos. Ahora, no es suficiente para ganar ese voto. Necesitan no solo optar al millón de jóvenes que no votaron en primera vuelta, optar a los que votaron nulo, que muchos de esos en esta ocasión sí voten por Bernardo Arévalo, que era un voto antisistema, pero la dinámica es radicalmente distinta. Otra vez, es redes sociales, es TikTok principalmente, lo otro es calle y algunos medios, y esa diferencia es la que están haciendo énfasis muy fuerte en las últimas semanas, y eso se va a ver. Y va a arreciar mucho más todavía la campaña negra y los ataques en contra de Semilla y Bernardo Arévalo. A ver, Marielos, ¿cuáles serían los escenarios de aquí al 20? Sí, 3 escenarios, para Sandra, para Bernardo y para la ciudadanía en general. Para Sandra, creo que vamos a continuar viendo desaciertos en su campaña, el no haber asistido al foro, esos insultos homofóbicos durante un mitin, las apariciones del vicepresidente que resultan bastante entretenidas. Entonces vamos a seguir viendo que esa desesperación por tratar de aumentar la intención de voto se va a manifestar en desaciertos en su campaña que van a ir corrigiendo en el camino. Bernardo y Semilla va a tener que hacer el esfuerzo de tratar de salirse de solo contestar la campaña negra y ellos dirigir el mensaje y dirigir la discusión pública, porque lo que hemos visto hasta el momento es solo defensa de la campaña negra, pero poca espacio para maniobrar y para dirigir la conversación política y pública en cuanto a los temas que a ellos les interesan. Para la ciudadanía, me parece que no podemos descansar. Me parece que lo que estamos viendo es continuos ataques por parte de diferentes actores antidemocráticos que van a tratar de seguir minando nuestro derecho a elegir y nuestra libertad de poder ir a votar, ¿verdad? Entonces, el mensaje sería tratar de mantenernos alertas, tratar de organizarnos, unirnos en cuanto a la defensa de la democracia, porque sabemos que esos ataques que vimos después del 25 de junio no se han detenido, sino al contrario, creo que se están acrecentando y se van a seguir acrecentando después del 20 de agosto. Ahora, un detalle a propósito de lo que decía Quique Godoy hace algunos instantes. En esta segunda vuelta, de acuerdo a lo que hemos visto y las cosas inesperadas y demás que ya todos sabemos, o sea,
Es una campaña en donde las redes sociales siguen siendo fuertes según la estrategia de los candidatos, o también ya entendieron que tienen que irse por tierra un poco más. Quique Godoy. Yo creo que de parte de Semilla sí hicieron un esfuerzo adicional de ir a hacer el trabajo en tierra, porque eso requiere recursos mucho más grandes que ir por TikTok, que ni siquiera se pauta, sino que es orgánico. Entonces, no lo habían hecho antes muy probablemente porque no tenían recursos. En esta ocasión han recibido donaciones, tanto pequeñas como grandes, como la de Luis Bolán, y eso les permite tener algún recurso para moverse en vehículo, en helicóptero, a diferentes puntos. Esto lo entendieron y están enfocando en 20 o 30 municipios que son cabeceras departamentales o ciudades intermedias, que es donde está el voto duro de Semilla. En el caso de Sandra, reenfocó mucho de su esfuerzo al área metropolitana con el mensaje conservador social para tratar de acaparar ese voto intermedio. Sí cambiaron ambos un poco la estrategia para extender su voto de la primera vuelta un poco más allá de lo que tuvieron. Bueno, a manera de conclusión, 40 segundos cada uno, ¿qué es lo que dejarían sobre la mesa para llamar la atención de la audiencia? María Los Chan. Yo diría que sigamos atentos de que estas libertades que hemos adquirido durante la era democrática no las vayamos a perder en el próximo proceso. No quiero sonar paranoica ni temorosa, pero creo que ya hemos visto suficiente evidencia para saber que esa es la intención y que hemos visto también que la ciudadanía organizada ha logrado detener esas intenciones de limitar nuestro derecho a elegir. Quique Godoy. Creo que la dinámica va a continuar muy parecida en estos últimos 12 días, se va a acrecentar algunos temas, va a acrecentar el movimiento en redes sociales de parte de Bernardo y de Semilla para seguir profundizando y capturando ese voto a nivel nacional, va a acrecentar los ataques de parte de las estructuras que están haciendo la campaña negra y va a fortalecer el llamado al voto del conservador social en las áreas metropolitanas Sandra para tratar de extender cada uno sus votos de diferente lugar. Lo importante es entender que si hay que ir a votar el 20, puede votar nulo, puede votar por cualquiera de las dos opciones o puede optar a no votar, pero cualquiera que sea su decisión va a impactar en el resultado. Bien, pues María Los Chan, Quique Godoy, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023. Muchas gracias. Bien, y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Les recuerdo que este programa se repite mañana a las 15 horas por Guatevisión y también lo puede ver completo en las diferentes plataformas, tanto de Prensa Libre como de Guatevisión. Buenas noches, que descansen.